Ya. Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video acá en Testimonio y Palabra. Eh, ahora nos toca ver un tema esencial en lo que nos manda el Nuevo Testamento, los Evangelios, que es la humildad en Cristo Jesús. Un tema muy importante, que refleja toda la vida de nuestro Señor Jesucristo acá con sus enseñanzas cuando estuvo acá eh, enseñando a sus discípulos y dando ejemplo para todos nosotros. Y esta vez de nuevo estoy con Quique. Quique, bienvenido a un video más en un tema muy Sí, importante. sí, como tú dijiste, un tema, bueno, ante todo, buenas noches. Eh, un tema bastante, bueno, ¿cómo se podría decir, no? O sea, es la esencia del cristiano. La esencia del cristiano es la humildad, ¿no? Sin El humildad tener no, presente, sí, no claro. nos podemos de repente tener una vida cristiana sin humildad, sin de repente reflejar lo que el Señor Jesucristo nos enseña, ¿no? Quique, vamos a entregar este video al Señor, la Ya. oración, vamos a Ujú. para que Él nos pueda dirigir. Señor, gracias por este nuevo video, gracias por este tiempo, gracias por todas tus bendiciones que nos das. Permítenos, Señor, que en esta oportunidad, este video, podamos eh, reflejar lo que tú quieres que nosotros podamos transmitir a todas las personas que ven este video, Señor. Direcciónanos, pon en nuestras palabras todo lo que tú quieras transmitir, todo lo que tú quieras enseñar, todo lo que tú quieras que las personas puedan utilizar para que en su día a día, en su vida, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Quique, ya esta vez ya no vamos a hablar ya de nosotros, no, vamos a hablar de, de frente a lo que encierra todo lo que es la palabra humildad. Quiero Ujú. empezar por un pasaje bíblico muy importante que es en el Evangelio de Juan, cuando el Señor estando con sus discípulos lava los pies. Es Claro. un pasaje que demuestra la total humildad de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. enseñándoles, no teniendo eh, no la necesidad de hacerlo, simplemente enseñaba a sus discípulos a que con el ejemplo puedan ellos también Eh, hacerlo ellos mm, mismos, ¿no? Y quiero, no sé si me Ujú. permites, Quique, poder ponernos en contexto en la palabra. Ujú. Esto es en Juan capítulo 13. Voy a leerlo todo completo para que veamos el contexto en el cual el Señor eh, les lava los pies a su discípulo, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a leer Juan 13, lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Ya. Eh, Tiene como título Jesús lava los pies a sus discípulos. Ujú. Dice la palabra del Señor. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús.
Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secándoselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quien lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Ujú. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Mm. Quique, yo creo que qué más grande demostración de humildad, ¿no? El Señor, que es el Dios encarnado, no teniendo la necesidad, se postra tras los pies de los discípulos, lavándole los pies, y un acto de humildad eh, inmenso, ¿no? Bueno, eh, Pedro se sorprende de lo que hizo Jesús porque habían esclavos de todo tipo, pero el más bajo de los esclavos hacía los trabajos más denigrantes, que eran lavar los pies a los que venían a visitar a su amo y eso, ¿no? Y Jesús se puso como uno de esos. Por eso que él dice: no, 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 tú no tienes por qué hacerme esto, no, 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 se rehusaba. Entonces ahí le dice: ya, si no tienes, si no te quieres lavar, no tienes nada de parte conmigo, ¿no? Porque, a ver, no tenía parte con la humildad, pues, ¿no? O sea, no, no tenía parte con la humildad. Y bueno, ellos siguieron el ejemplo, se servían unos a otros en la iglesia primitiva, todos por igual, ninguno ostentaba nada, todos vendían sus propiedades para que todos tengan lo mismo, y así era la iglesia en los primeros tiempos, ¿no? Y remarco mucho que dice: hagan esto que yo estoy haciendo con ustedes, con su prójimo, ¿no? Con los demás, hagan lo mismo, ¿ves? Es una enseñanza Ujú. de que a veces a nosotros nos cuesta tanto, Quique, nos cuesta tanto poner por Claro, encima al prójimo por encima de nosotros, que es lo principal, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, eh, nosotros nacimos con el orgullo, encima nos metieron el chip, pues, de que teníamos que ser los mejores, pasar por encima de todos, demostrar que eras el bueno, el que destacabas en todo y, y que te defiendas de todo, ¿no?
Entonces, En nuestra naturaleza pecaminosa vamos a por ver lo eso, contrario a la humildad, o sea, muy soberbios, ¿no? La la soberbia soberbia, es algo que ronda mucho la sociedad, en la política, una serie de situaciones que van contrarias a lo que nos manda el Evangelio, ¿no? Y yo quiero proseguir con la palabra porque hay bastante ujú, versículos que hablan sobre la palabra, más que todo eh, quiero leerte eh, Proverbios, ujú, Proverbios 11:2, que ujú, dice siempre eh, que dice así, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y todos sabemos, Quique, ujú. que cómo, cómo viene la sabiduría, ¿no? La palabra nos dice que el temor a Dios es la base de la sabiduría, ¿no? Claro, Y siempre de una u otra manera cuesta poder entender que la humildad es la esencia prácticamente que nos manda el Señor a poder con nuestro prójimo, ¿no? Siempre verlos a ellos mejor que nosotros. claro, pero eso humanamente no se puede hacer. Mm, Tiene que ser con el Espíritu de Dios, ¿no? Porque humanamente uno quiere ser servido, no servido, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estás en el mundo y no te interesa para nada ver qué es lo que quiere Dios de ti, es un acto de soberbia. Es no obedecerlo y hacer lo que tú quieres, ¿no? Mm. Y, Hay otro pasaje aquí que en Filipenses 2 versículo 3 lo leo. Dice, ujú, no hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ujú, ¿Entiendes que eh, nosotros tenemos que con nuestro prójimo siempre vernos o ver al prójimo o sea, más que nosotros, Quique? claro, Viéndolos de esa manera se abre el espacio de ser eh, eh, muy empático con lo demás, ¿no? Ante alguna claro, necesidad, ante algún consejo, ante que no estén solos. claro, claro que sí. Servicio es lo que vino a enseñarnos Jesús. Incluso también lo puedes ver la soberbia espiritual en el fariseo y el publicano, cuando dice, oh Señor, gracias que yo te doy porque doy mi diezmo, ayuno 2 veces por semana, y no soy como esos hombres, como ese publicano que está allá. Y el publicano que hacía, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y Jesús qué dijo? Dijo, les aseguro que ese publicano se fue a su casa en gracia de Dios, mientras el otro no, porque todo aquel que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Mm. El rico que había cumplido todas las exigencias de la ley y que el Señor le Igualmente, dice, deja todas tus igualmente. riquezas y qué difícil era despegarse de eso que uno No, está atado sin darse el, cuenta, seguramente, pero es bien difícil mantener de repente, despegarse de todas esas cosas. el Señor le da donde estaba el amor de él.
y el amor de él estaba en el dinero, por eso que se fue, le pareció difícil, ¿no? O sea, cumples Y todo, pero tu corazón no está en Dios, sino tu corazón realmente está en el dinero. Es como ahora lo que pasa, ¿no? Tú agarras y oras, horas, ¿para qué? Para que te vaya bien, para que no te enfermes, para que tu trabajo crezca, pero no ese es el fin de lo que Jesús hizo, ¿no? Lo hizo para la eternidad, o sea, para salvarnos, ahora, no Quique, aquí. Ah, entendemos que Jesús vino acá, se encarnó, Dios se encarnó para poder enseñarnos cuál es el camino a seguir. O sea, nosotros estábamos perdidos, estábamos totalmente fuera de lo que Dios manda, de su ley, y nosotros estábamos totalmente, ni siquiera uno, dice la palabra, ¿no? Ni ujú, siquiera uno eh, eh, podía estar, que cumpla, ¿no? Que cumpla todo, no existe, todos somos pecadores. Y el Señor Jesucristo vino para enseñarnos el camino, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder con su vida, con su ejemplo, cuando vino acá y nos enseñó. Esto es lo que nosotros debemos hacer para alcanzar el reino de Dios, la salvación, la vida eterna. Entonces, ese contexto tan importante que hizo el Señor para mostrarnos el camino, es lo que deberíamos tener muy presente y muy clarito, Quique, para llevar una vida cristiana como debe ser. claro, o sea, la preocupación por los demás, como dice la palabra, el considerar a los otros mayores que no, o sea, eh, tenerlos como más al prójimo, ¿no? Y servirlo. Esa es la base de todo. O sea, esa es la base de todo. Y también hay ejemplos, por ejemplo, en Juan, la tercera carta de Juan, cuando un dirigente de una iglesia se puso orgulloso y no obedecía, ¿no? Juan mandaba gente y los votaba, no los aceptaba. Y Juan dice, ¿no? Yo voy a ir donde Diófretes, creo que se llamaba, ¿no? A encararlo y echarle en cara la maldad que está cometiendo, ¿no? La soberbia que está teniendo. Y ves que hay esa soberbia, ¿no? Esa soberbia y siendo cristiano, ¿ah? O sea, era un dirigente de una de las iglesias. Quiero leer Y sí, otro, a Quique, ver. otro proverbio, Ujú, Proverbio 22, verso 4, donde dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Hermoso. ujú, hermoso. Eh, Estamos hablando de otro tipo de riqueza, ¿no? Riqueza, honra y vida. Ujú, eh, es la recompensa de la humildad y del temor a Jehová. ¿No? exactamente. Qué tanto podemos aspirar a ser humildes? Porque siempre hay, que entenderás, sin de repente darnos cuenta, algo de soberbia, que por ahí se puede se escapar de repente sin intención, porque somos carne y somos pecadores y en algún momento saldrá. Pero como tú dices, ¿no? No lo podemos solos, siempre estando de la mano con el Señor Jesucristo, lo vamos a poder hacer y vamos a poder estar siempre en comunión con Él. Sí es, claro, así es. Y para los amigos que nos escuchan, y bueno, anoten, ¿no? Yo creo que es importante que anoten las citas bíblicas porque es una verdad. Cuando tú te engrandeces,
caes. La caída es fuerte. Cuando No tú te hemos, humillas, ah, cuando cuando tú te humillas, Dios es el que te enaltece, no tú mismo. Esa es la diferencia. dice la Eso es palabra lo que los últimos serán los que estén adelante, ¿no? Ahí exacto, el ejemplo que puso que cuando hay una cena y tú siempre uno quiere ponerse en los primeros lugares, adelantito, con el, por decirle, el novio que estar ahí al costado para que todo, ¿no? Entonces, ¿qué claro, nos manda la palabra? La palabra nos manda, sé humilde y ponte atrás, ponte en un sitio donde no estés para que te miren o para que estar queriendo sobresalir, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando tú estás en un sitio donde de repente estás lejos, en una mesa y que te puedan llamar y te puedan decir, ven, siéntate acá? Eso ya es este, eh, otra cosa, ¿no? Humildad pura, ¿no? Y, y en estos tiempos, Quique, es muy difícil. Quiero poner ejemplo en la política. En la política de hoy en día, muchos políticos, la soberbia está ahí a flor de piel, ¿no? Y lo que consiguen con ese tipo de soberbia ante el poder que puedan tener, hay tropiezos. Hay tropiezo tras tropiezos y la gente es la que de repente también paga las consecuencias de eso. Ellos mismos, ahí yéndoles mal de repente con sus proyectos. ¿Qué ejemplo de repente puede ser lo contrario? Y para mí es un ejemplo, por ejemplo, el presidente de El Salvador, muy cristiano, muy creyente, muy humilde, muy honesto y que ahora todas las cosas pueden irlas bien, Quique. Creo que es un ejemplo muy claro en cómo la humildad trae mucha recompensa, ¿no? claro, sí. Eso es verdad, ¿no? Y no solo lo ves ahí, lo ves todos los días, ¿no? Hasta en un simple insulto que te den en la calle, ¿cómo respondes? Mm, ¿No? ¿Respondes? No respondes por amor a Jesús y por amor al otro que no sabe lo que dice en varias cosas, de verdad. Ponerte de último es lo mejor. Y todavía en Lucas, en Lucas dice el Señor, ¿no? Cuando ustedes los inviten a un banquete, no busquen los primeros lugares, pónganse al ese último. es el que te No, decía, claro. No vaya a ser que cuando ustedes se sienten en el primer lugar venga uno y lo saque y diga que no, que este asiento es para otro más importante. Es mejor que te pongas atrás y que te diga, no, ve más adelante. O sea, claro. el Señor tenía respuestas para todo, hermano. No, no, o sea, esa es la fuente de la sabiduría, Jesucristo, de verdad, la fuente de la sabiduría. Y no teniendo, pero nos muestra aquí, que nos muestra el camino, todo lo que tenemos que hacer. Haced lo mismo que yo hago con ustedes, le dice a sus discípulos cuando le estaban lavando los pies. Y Claro, hacerlo es estar en obediencia y seguir su ejemplo para que te pueda de repente llamar un verdadero cristiano, Quique, qué importante. Y quiero cerrar, Quique, el video con el último pasaje. a ver, eh, es 2 Corintios 7:14. Vamos a dejar todas las citas bíblicas, creo, Quique, en, sería abajo del mejor, video ahí para que claro. puedan mirar, las personas que nos están viendo puedan de repente revisar Ujú. y, y puedan también tener acceso a las citas bíblicas. Eh, Exacto. la palabra del Señor dice 2 Corintios 7:14, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos anteriores, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ujú. Si se humillare mi pueblo. Esa es ¿Qué, Crónicas, ¿ah? qué, qué es Segunda de Crónicas? Perdón, sí, es Sí, Segunda de Crónicas. Crónicas 7:14. Tienes razón, Quique. Sí, Y sí, eh, qué importante se dice si se humillare mi pueblo, claro, claro. O ¿no? sea, humillar también es reconocerte, ¿no? Que no puedes sin Dios, sin mí no pueden hacer nada. O sea, reconocer lo que somos delante de Dios, no somos nada, sinceramente, ¿no? Él nos ama por pura misericordia. Entonces, al humillarte, Dios te ve la franqueza de tu corazón y interviene, ¿no? He escuchado yo a un pastor que ahorita la tierra entera, por todo lo que está pasando, está en juicio de Dios. O sea, John MacArthur dice que estamos en el juicio de Dios, en la ira de Dios. Por eso tanto desastre, ¿no? Y hay que cogerse del Señor, hay que seguir sus mandatos, porque Él dice, el que me ama, cumple mi palabra. Simple nada más. Y dentro de esa palabra está el ser humilde. Y que vamos a cerrar el video con una pequeña reflexión. Simplemente imitar lo que el Señor Jesucristo hizo, seguir lo que Él hizo con sus discípulos, con lo que hizo con sus enseñanzas y todo lo que Ujú. eh, pasó, y que nos podamos llevar verdaderos cristianos siguiendo su ejemplo. Así es, así es. Bueno, Quique, vamos a cerrar el video. Te pido que puedas hacer una oración de cierre. Siempre, este, importante este tiempo que el Señor nos ha podido brindar para poder llegar con esta pequeño espacio, con su palabra siempre adelante, y para que sirva de repente a las personas que nos ven, Quique. Podemos estar en Ujú. oración, Quique, te invito a que lo puedas dirigir. Ya. Nos ponemos ahí en oración y visualizamos a Jesús lavando los pies con amor, ¿no? No obligatoriamente, con amor. Él nos ha enseñado a seguirlo y te pedimos, Señor, que cada cosa que hagamos sea dirigida por el Espíritu Santo, no para vanagloria, como dice, ¿no? Sino considerando a los demás como mejores que nosotros. Te agradecemos, Señor, estos momentos, te agradecemos la misericordia, te agradecemos la paciencia, porque no, a veces no nos comportamos como tú quisieras que nos comportemos. Y te pedimos, Señor, que los que nos escuchan sean tocados por tu Espíritu Así es, Santo Señor. y que, Señor, de verdad, de corazón, este programa que es tuyo, este pequeño programa que es tuyo y que es sencillo, llegue a corazones que lo necesitan. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Eh, Quique, gracias de nuevo por acompañarme. No, Eh, Importante llevar la palabra, el mensaje de humildad, eh, que a veces nos cuesta un poco, pero siempre el Señor, su palabra, nos va a ayudar y nos va a guiar a poder encaminarnos siempre, y seguir su ejemplo, ¿no? Te agradezco, Quique, gracias a los que están ahí mirando el video. y creo que Eh,
Y creo porque que para el próximo programa puede que haya un invitado especial, ¿no? Sí, ya hay el Ujú. próximo programa, sí, Qué bueno, ya está coordinado y para que de repente podamos tener, nutrirnos más de personas exactamente. que saben más, obviamente, de la palabra Sí, y claro. puedan también ayudarnos a que el público que está mirando sea el beneficiado, sea el que se nutra de toda la esencia que es nuestro Señor Jesucristo. Quique, muchas gracias. Amén. Hasta Ya otro pues, próximo video y bendiciones para todos los que nos ven. Gracias, Dios los Quique. bendiga. Cuídense, Dios lo cuídense. bendiga. Nos vemos. Bendiciones, cuídense.